Bueno, oh, thank you very, very much. Vamos a leer una parte de un sutta que es del Samyutta Nikaya, como el de ayer, también del Nidana Samyutta, del número 12, que habla sobre el origen dependiente. Lo que vamos a leer hoy es un poquitito para darle más vueltas a lo que estuvimos hablando ayer. ¿Sí? Yo quería aprovechar a hacer los suttas relacionados, aprovechando que era viernes y sábado. ¿Sí? Bueno, dice así: monjes, antes de mi iluminación, cuando era un bodhisattva sin iluminar completamente, pensé, ciertamente este mundo está sumido en la miseria, pues uno nace, envejece y muere, cae de un estado, renace en otro, pero no conoce la salida de este sufrimiento. A saber, del envejecer y del morir. Sin duda debería yo conocer la salida de este sufrimiento del envejecer y del morir. ¿Sí? Entonces, esto lo dice Buda justamente antes de su iluminación. ¿Ustedes se imaginan a alguno de ustedes diciéndose eso? Sí. ¿Sí? ¿Qué no? Quiero salir de esta. ¿Vos te imaginás diciéndote, por modo propio no? Sin duda debería yo conocer la salida de este sufrimiento. Por modo propio no. Exactamente, claro, que yo menos. Olvidate, me voy al bar. Me quedo viendo anime, así que... ¿Cuántos años? Entonces, monjes, pensé, ¿qué es aquello que cuando existen también el envejecimiento y la muerte? Que condiciona la existencia del envejecimiento y la muerte. Entonces, monjes, mediante la atención cuidadosa, descubrí a través de la sabiduría que cuando existe el nacimiento, existe el envejecimiento y la muerte. El envejecimiento y la muerte condicionan la existencia del nacimiento. ¿Está bien? Sí. O sea, eso igual siempre me pareció maravilloso. fíjese, que la condición para morir sea nata. Increíble. ¿Puedes repetir? Tan obvio. Sí, la condición para nacer es morir. ¿Sí? Cuando existe el nacimiento, existen el envejecimiento y la muerte. El envejecimiento y la muerte condicionan la existencia del nacimiento. O sea que todo aquello que muere está condenado a nacer. Claro. Excepto los arahants. Los arahants. ¿Sí? Porque ellos no vuelven, porque No renacen. No renacen. Entonces, monjes, pensé, ¿qué es aquello que existe cuando existe el nacimiento? Existe la tendencia emocional habitual, o el devenir, como está acá traducido. Existe el hacimiento, el hacimiento es el apego. Existe la avidez, existen las sensaciones, existe el contacto sensorial, existen las 6 bases de los sentidos, existe el organismo psicofísico o la mentalidad materialidad. ¿Y qué condiciona la existencia de la mentalidad y la materialidad? Entonces, monjes, mediante la atención cuidadosa, descubrí a través de la sabiduría que cuando existe la conciencia, existe el organismo psicofísico, o sea, la mentalidad y la materialidad. La conciencia condiciona la existencia del organismo psicofísico. ¿Sí? Entonces, monje, pensé que es aquello que al existir también existe la conciencia. ¿Qué condiciona la existencia de la conciencia? Entonces, monjes, mediante cuidadosa atención, descubrí a través de la sabiduría que cuando existe el organismo psicofísico existe la conciencia. Yes. El organismo psicofísico condiciona la existencia de la conciencia. El organismo psicofísico es cuerpo y mente. Es mentalidad, materialidad. ¿Sí? Okay. Entonces fíjense que en este sutta Buda mentalidad. Pero, no exactamente. Claro, no. Mejor decirle mentalidad, materialidad porque es un poco más amplio el término, ¿Sí? Más correcto. No es que es más correcto. Ahí es donde tenemos ciertos... No sé si ustedes se dieron cuenta que el hijo Buda dice, cuando existe la conciencia, existe el organismo psicofísico. La conciencia condiciona la existencia del organismo psicofísico. Y en el siguiente párrafo dice, cuando existe el organismo psicofísico, existe la conciencia. El organismo psicofísico condiciona la existencia de la conciencia. O sea, lo da vuelta.
Como el texto anterior. como el texto anterior del nacimiento y la muerte, ¿sí? Claro. Porque son ¿Sí? condicionados. Ustedes saben que en la fórmula habitual, la condición de la conciencia son las formaciones mentales, Ujú. pero acá lo explica de otra manera. ¿Sí? Explica que tenemos los 4 elementos, ¿sí? O sea, los 4 elementos se le dice tierra, agua, aire y fuego. En realidad es una manera de describir. En realidad es sólido, líquido, gaseoso y calorífico, ¿sí? Es otro estado de la materia. Son estados de la materia, digamos. Y por el otro lado tenemos la mentalidad. La mentalidad son sensación, percepción, intención, contacto y atención. ¿Sí? ¿Atención es lo último? ¿O son cosas independientes? Son formas de definir. ¿Sí? Pero podrías decir que intención, hay una sensación, hay una percepción de eso, hay una intención de reconocer eso, hay un contacto y hay una atención hacia eso. Pones la atención en el pulgar porque es lo que va observando todo. La atención observa la sensación, la percepción. ¿Cómo podés la hacer intención. esto? Con los dedos es más fácil si vos pones la atención acá, acordarte Como una regla mnemotécnica, ¿viste? que va reconociendo la atención los otros 4 factores. ¿Vamos de vuelta? La atención es el pulgar, Sí, que reconoce a la sensación, sí. reconoce a la percepción, reconoce a la Intención. intención y reconoce el contacto. ¿Está bien? Si no estaría la intención, ¿qué pasa? O sea, ahí hay como que... Si no hubiera intención de ninguna índole, bajo ningún aspecto, sería el nirvana. Claro. Es casi es una equivalente. pregunta, es una buena pregunta. Bueno, entonces nosotros tenemos mentalidad, materialidad, ¿sí? Mentalidad, materialidad y la conciencia. Y eso genera un circuito. ¿Está bien? Sí. Un circuito. Es interesante que en los 5 factores mentales no está la conciencia. Que la conciencia, esto, lo que estás explicando. Es el movimiento, es lo que... La conciencia es la acción que nos permite reconocer esa relación. ¿Sí? Entonces, tengo un ojo y tengo una forma. Por la unión de los dos surge la conciencia visual. De contacto. Como el contacto, tengo la conciencia visual. ¿Está bien? Entonces, tengo una forma material, tengo el ojo y surge, debido a un aspecto mental de contacto, una impresión. Esa impresión genera una acción que es la conciencia. Eso es nuestro mundo y eso es donde nosotros estamos engañados. O sea, la conciencia es acción. Todo es acción. Porque acción es karma. Todo es acción. No existe nada que sea sustantivo. Por eso Solo le como dicen modo de decir. insustanciabilidad del yo. Que era lo que explicaba ¿Entendés? Entonces, tenemos esos movimientos, tenemos esa relación, ¿sí? Sí. Entre la conciencia y la mentalidad y la materialidad. Cuando alguno de estos dos cesa todo. Para hacérselos más gráficos, tengo la conciencia, no sé, tengo la mentalidad y la materialidad. ¿Sí? Se va la conciencia, no hay más mentalidad y materialidad. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de renacimiento y hablamos de un continuo mental, de una conciencia, uno se imagina una conciencia que desciende en el útero materno. Ahí va la conciencia. Tiene que tener alas. Claro. Pero no era una semilla. Ahora lo entiendo perfecto.
¿Bien? ¿Qué es una conciencia? Es ese continuo mental que se manifiesta, se manifiesta. Y que para poder continuar necesita Materialidad. mentalidad. Un cuerpo. Y una mente. Bueno, Y un aspecto, el aspecto de la mentalidad, ¿sí? En el llano de la conciencia infinita, Sí, cuando están las pulsaciones, sí, ¿esa es la conciencia? sí. Vos ves parte de cómo se funciona la conciencia visual, auditiva, táctil, mental. Gustativa y olfativa es más difícil, pero Y el cuerpo también hace. la conciencia táctil se vive de esa manera. Y cuando vos decís que el cuerpo se parece más a eso que a cómo nosotros lo percibimos Claro, habitualmente, porque nosotros percibimos lo sólido como como real. claro. Entonces cuando vos llegás a un yana inmaterial o llegás a determinado cuarto yana, dejas de sentir el cuerpo. Dejas de sentir el cuerpo porque no hay contacto con el cuerpo. Al no haber contacto con el cuerpo, No hay conciencia. no te están funcionando en ese sentido las 6 bases de los sentidos, las conciencias táctil empieza a perderse, porque no están las condiciones. Si te pica un mosquito, vuelve a sentir porque aparece un contacto, aparece una sensación, vuelve a aparecer todo el circuito, pero mientras no está. De ahí viene lo importante de la atención. Bien, no moverse. ¿Sí? La atención es lo que determina la realidad. Si a mí me duele esto y voy con mi atención ahí, esa es mi realidad. ¿Entienden ahora cuando quiero decir que cada uno se produce su propio sufrimiento y su propio infierno? Porque si tu atención va ahí, y eso es nocivo, y es malo, y es doloroso, y tu vida es un infierno. Y lo importante de una decisión fresca y alegre y despreocupada, porque es ahí donde va tu atención. Entonces, no es un alma o no es una cosa que va volando por el aire y encarna en un cuerpo. Son 2 elementos que kármicamente se van a encontrar en algún momento debido a esa carga kármica, sea esto en un cuerpo humano, en un animal, en un dios, en lo que fuera. ¿Sí? Si en algún momento cuando la mamá queda embarazada, esta conciencia se desliga por condiciones, la mentalidad de la materialidad, ¿qué le pasa? Desaparece. Que es también lo que nos pasa cuando nos morimos. Entonces, ¿Sí? El bebé muere El bebé muere como tal. en la panza. Si se desliga dentro de la panza, va a morir en la panza. Cuando hablamos de Sea desligar, unas células poquitas. ¿sí? O Cuando sea, hablamos de puede desligar, crecer. siempre estamos hablando de eso. Cuando se rompe esta acción, desaparece. Entonces, esa conciencia, debido a su condición, renacerá en otro lado. ¿Sí? y esa mamá que se culpa por los bla 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 que fueran, no tuvo por qué gesto ahí. Por Las karma. condiciones estaban dadas para eso. Claro. El punto es que ahí donde viene el malentendimiento. Se culpa, Por eso. que puede ser, Sí. la madre bebía alcohol o se puso a practicar kickboxing y pegame en la panza que no me va a pasar nada. Sí. Bochin Champing. Lo más probable es que esa conciencia diga, qué bueno que me voy. qué madre que me Las tocó. condiciones se dan para que eso pase. Digo, para no ponerlo muy misterioso, ¿entendés? Sí. ¿Y qué es la conciencia? Son las conciencias además, ¿no? Cuando hablamos de esto, estamos hablando de un continuo mental. Sí. ¿Sí? Así se lo define, como un continuo mental. Ok. Cuando eso entra en la mentalidad y la materialidad, se manifiestan las 6 conciencias. Los 5 sentidos más la conciencia mental. Está. ¿Sí? Sí. Alright. Es una conciencia de características mentales, si querés.
Pero volvemos a lo mismo. Si yo tengo una conciencia de características mentales, parecería que estuviera hablando de un ente. No, no es eso. Es un proceso que se mueve en el tiempo y en el espacio. No es un yo. Exacto. No es un yo, no es un alma. Y eso tiene que estar como muy claro. Sí, Surge y sí, cesa, por eso. surge y cesa, Por eso surge y pregunto. cesa, ¿sí? Puede surgir, puede haber momentos de contacto y puede cesar 2 días después, Claro, por las condiciones. ¿Está bien? lo que hablamos recién. O Perfecto. podemos morirnos a los 30, a los 40, a los 50, a los 100. Bien. Entonces, monjes, pensé, ciertamente esta conciencia se remonta hasta el organismo psicofísico y nos sigue más allá. En tanto esto es así, uno vive, envejece y muere, cae de un estado y renace en otro. Es decir, la conciencia condiciona la existencia del organismo psicofísico y el organismo psicofísico condiciona la existencia de la conciencia. El organismo psicofísico condiciona la existencia de las 6 bases de los sentidos, las 6 bases de los sentidos condicionan la existencia del contacto sensorial, el contacto la sensación, sensación la avidez, avidez apego, apego tendencia emocional habitual, nacimiento y sufrimiento. Este es el origen de todo este montón de sufrimiento. ¿Sí? O sea que fíjense que esto Buda lo hace antes de estar iluminado. Claro. Impresionante. Buda todavía no era un ser iluminado. Era un hombre normal, digámoslo así, ¿no? Era un bodhisattva. Era un bodhisattva no iluminado. Entonces a él se le ocurre, a ver, y piensa sobre esto y lo desgrana hasta que ve claramente todas las condiciones. Una de las facultades de un Buda es ver el origen dependiente por sí mismo, descubrirlo. ¿Sí? Lo descubre. Y tiene la convicción también, porque antes dijiste, voy a descubrirlo por mí mismo. o sea, Exactamente, Ahora él descubre esto siendo bodhisattva. Y cuando se ilumina, lo vive, Lo lo comprueba. comprueba. Ah, Por eso, Es una intelectualización esto. Ah, Repetidas veces. Por 49 días. Lo adelante, comprueba, atrás, ¿viste? Pero No, ahora él no, lo está me quedo pensando, abajo. él dice, pondera sabiamente, a ver cuáles son las condiciones. Pero todavía no termina de verlo. Origen, así monje surgió en mí la visión de una realidad nunca antes oída, surgió el conocimiento, surgió la sabiduría, surgió la intuición, surgió la iluminación. Entonces, monjes, pensé, ¿qué es aquello que no existiendo tampoco existe en el envejecimiento y la muerte? Con la cesación de qué cesan el envejecimiento y la muerte. Entonces, monje, mediante la atención cuidadosa, descubrí a través de la sabiduría, cuando no existe el nacimiento, no existen el envejecimiento y la muerte. Con la cesación del nacimiento, cesan el envejecimiento y la muerte. Ahora empieza con la fórmula al revés. Entonces, monje, pensé que es aquello que no existiendo el nacimiento tampoco existe. La tendencia emocional habitual tampoco existe. El apego tampoco existe. La avidez tampoco existe. Las sensaciones tampoco existen. El contacto tampoco existe. Las 6 bases de los sentidos tampoco existen. El organismo psicofísico tampoco existe. Con la cesación de qué cesa el organismo psicofísico. Entonces, monje, mediante la atención cuidadosa, descubrí a través de la sabiduría que cuando no existe la conciencia, el organismo psicofísico tampoco existe. Con la cesación de la conciencia, llega la cesación del organismo psicofísico. ¿Sí? Entonces, monje, pensé que es aquello, monje, que, no existiendo la conciencia, tampoco existe. Con la cesación de qué cesa la conciencia. Entonces, monje, mediante la atención cuidadosa, descubrí a través de la sabiduría que cuando el organismo psicofísico no existe, la conciencia no existe. Con la cesación del organismo psicofísico, cesa la conciencia. Entonces, monje, pensé, he alcanzado el camino hacia la iluminación, a saber que con la cesación del organismo psicofísico cesa la conciencia. Con la cesación de la conciencia cesa el organismo psicofísico. Con la cesación del organismo psicofísico cesan las 6 bases de los sentidos. Con la cesación de las 6 bases de los sentidos cesa el contacto, cesa la avidez, cesa el apego, cesa la tendencia emocional habitual, el nacimiento y la masa de sufrimiento. Este es el cese de este montón de sufrimiento. Cesación. Así, monje, surgió en mí la visión de una realidad nunca antes oída, surgió el conocimiento, surgió la sabiduría, surgió la intuición, surgió la iluminación. Así como monje es un hombre que fuera caminando por un bosque, por una selva,
viera un antiguo sendero, un antiguo camino que hubiera sido recorrido por hombres en el pasado, otros Budas, y lo siguiera, y siguiéndolo viera una antigua ciudad, una antigua capital que hubiera sido habitada por hombres en el pasado, una ciudad con sus parques, sus jardines, sus estanques de loto, sus murallas, una ciudad encantadora. Entonces imaginad, monjes, que aquel hombre informara al rey o a los ministros: oíd, venerable señor, tenéis que saber algo. Caminando en el bosque, en la selva, vi un antiguo sendero, un antiguo camino que fue recorrido por los hombres en el pasado y lo seguí. Y siguiéndolo, vi una antigua ciudad, una antigua capital donde habían vivido hombres en el pasado, una ciudad con sus parques, jardines, lagos de lotos, murallas, una ciudad encantadora. Reconstruid, venerable señor, esa ciudad. Entonces monjes, el rey o los ministros harían reconstruir esa ciudad, y llegaría un tiempo en el que aquella ciudad sería rica, próspera, muy poblada, llena de gente, siempre creciendo y expandiéndose. Del mismo modo, monjes, yo vi un antiguo sendero, un antiguo camino, que había sido recorrido por los Budas, perfecto y completamente iluminados en el pasado. ¿Y cuál es, monje, este antiguo sendero, este antiguo camino que había sido recorrido por los Budas, perfecta y completamente iluminados en el pasado? No es otro que el noble octuple sendero. A saber, la recta visión, la recta intención o el recto pensamiento, la recta palabra, la recta acción, rectos medios de vida, recto esfuerzo, recta atención y recto recogimiento. Este ciertamente, monjes, el antiguo sendero, el antiguo camino recorrido por los Budas, perfecto y completamente iluminados del pasado. Este sendero seguí y siguiéndolo comprendí el envejecimiento y la muerte. Comprendí el origen del envejecimiento y la muerte. Comprendí el cese del envejecimiento y la muerte. ¿Sí? O sea que fíjense que lo que está diciendo acá es usando la fórmula del origen dependiente, pero poniéndole las cuatro nobles verdades. O sea, comprende el sufrimiento, el sufrimiento, comprende el origen y comprende el cese. ¿Sí? Y comprende el camino, ¿no? Comprende el camino que conduce a la cesación del envejecimiento y la muerte. Entonces lo mismo pasa con todos los otros eslabones. Lo seguí y comprendí el nacimiento, comprendí el origen, la cesación y el camino que conduce al cese del nacimiento, comprendí la tendencia emocional habitual, comprendí su origen, su cesación y el camino, comprendí el apego, su origen, su cesación y el camino, comprendí la avidez, comprendí las sensaciones, comprendí el contacto sensorial, comprendí las 6 bases de los sentidos, comprendí el organismo psicofísico y comprendí la conciencia. Lo seguí siguiéndolo, comprendí las construcciones intencionales, comprendí el origen de las construcciones intencionales, que son las preparaciones mentales, comprendí la cesación de las preparaciones mentales, comprendí el camino que conduce a la cesación de las preparaciones mentales. Y conociendo esto por propia experiencia, informé a los monjes y a las monjas, a los discípulos y a las discípulas laicas. De modo que, monjes, en tanto la vida de santidad bien difundida entre seres humanos y divinos, se expande y es próspera, famosa, muy popular y apta para todos. ¿Sí? All inclusive. Apta para todo público. Bien, y ahí termina este extracto. ¿Sí? Muy bien. Entonces, como pueden ver, es bastante profundo. Esto, ¿a qué va refiriendo? Y cómo nos podemos dar cuenta cuando tenemos esta visión personal con respecto a nuestras acciones, sean ellas meritorias o demeritorias, la confusión en la cual nos encontramos. ¿Sí? Cada vez que uno hace una acción demeritoria, o sea, rompe un precepto, enseguida la sensación de persona se asoma con toda su fuerza. Yo hice esto. ¿Sí? Y se asoma con todo su poder y quedamos completamente atrapados bajo esa personalidad, bajo ese perfil, bajo esa característica de la cual como nos solemos ver. Y eso es una visión falsa. No es verdad. Las circunstancias se dieron de manera tal que uno terminó actuando así, de ese modo.
Acá es donde viene la recta visión, o sea, la atención. La ¿Vos pedís atención. un ejemplo? Sí, claro. Yo puedo decirte una cosa que no es verdad, engañarte, sinceramente. ¿No? Mirá, comprate este libro, está en perfecto estado. Vos me das la plata, lo abrís, está todo roto. Y vos me decís, che, pero me vendiste algo que está roto. Pero vos me lo compraste. Bien. Ya está. Lo primero que se genera es un conflicto. Y ese conflicto es por mí o tuyo. Fundamentalmente el conflicto está en que yo, digamos, el conflicto lo voy a tener. Que sabías cómo estaba el libro. Exactamente. ¿Cómo? Yo sabía cómo estaba el libro. ¿Qué genera esto? Ese remordimiento y esa culpa es una manera que tiene la mente de expresar, de mostrar nuestra idea de yo. En realidad el conflicto está anterior, que ya sabés que... Bueno, pero está en un nivel mental. Ah. Y en ese sentido es más suave. Cuando yo se lo transformo en acción, ahí opera la estrella de la muerte fully operational. Bueno, Actúa de manera completa, ¿no? Bueno, ya está, eso se movió Claro. en una dirección. Por más que te genere culpa o satisfacción. Claro, en ese sentido, Porque hay algunas personas que hacen eso y dicen, obviamente, sí, Lo hice entrar. lo hice entrar, seguro. Sí, pero yo creo que en algún lugar también te refuerza da el yo. remordimiento igual, Sí, sí, aunque sí. tengas esa actitud de cancherear. No. claro, eso te iba a preguntar cuando dicen, no, ese es Yo- malo de verdad. Confío en la bondad del ser No es humano. así, todo más allá nada. de eso. No es que Sí, malo, yo- Claro, pero digo, Pensaba eso que también la mente refuerza queda- el yo. Yo Esta pensaba cosa que de- la mente queda excitada. Claro, Ya algo sea tiene que pasar. Que la mente queda excitada. Ya sea que... O qué bien que lo hice o qué cagada me mandé, la mente queda como... es que cuanto más duro es algo, cuanto más duro es algo, más falso es. Cuanto más duro, Claro, cuanto más sólido lo creemos, Ah. más falso es. No sé si hay un montón de personas que uno por ahí también conoció que eran como el extremo de romper los preceptos en el sentido de que por ahí hicieron un montón de cosas basadas en la mentira o lo que sea, no sé qué. Y uno ve cuando están cerca de la muerte o muy enfermas o no sé qué, como empieza a brotar el remordimiento por todos lados que estuvo como presionado para no salir. Hay un poema que vos publicaste, hermoso. Sí, de Anata Píndika. Anata Píndika tiene un poema que dice que Sí. el bueno, cuando realizas el hombre bondadoso, la mujer bondadosa, cuando realiza sus acciones, tarde o temprano, aunque no lo note, esas acciones dan fruto y son bendecidas porque traen bienestar a todos los que lo rodean. El hombre o la mujer que actúa de manera malvada, pese a creer que no le va a pasar nada, finalmente recibe los frutos amargos de eso. A veces actuar con bondad es un camino incómodo, Sí, porque el poema dice, a pesar a de... pesar de que uno toma una decisión que sabe que es sana, es incomodísima. O sea, ay no quiero, pero la mente está en calma. Y eso es, para mí es como un insight, una comprensión muy profunda de la realidad, el día a día. Como que a ¿entendés? pesar de que genera incomodidad... Sí, la verdad que la voy a pasar horrible, es lo peor que me puede pasar, pero la tranquilidad que esto me trae, Como tu amigo si se separa. absolutamente, va a ser incómodo, va a ser esto, va a ser lo otro, van a hacer lo que quieren. Sentirte tranquilo, sentirte con tus días, ¿entendés? Y esto es darnos cuenta cómo en realidad estamos un poco enganchados. Por eso decía, cómo nos gusta la rosca. Cómo nos Estamos gusta quedarnos acostumbrados. Claro. Reconocer. Hay un regodeo ahí.
Hay un regodeo, ¿viste? Esas eones dando la vuelta en el samsara, haciendo de todo. Pero es como muy importante entonces cuando uno tiene, en este caso, o una actitud muy positiva también, es decir, a veces uno recibe un ascenso en el trabajo, ¿no? Y un ascenso en el trabajo ganamos plata, más responsabilidades, llegar más tarde a la casa, y por ahí es algo que en sí mismo no es malo, pero por ahí uno no lo pidió, por ahí uno no lo desea, pero es más plata, ¿cómo no vas a querer más plata? Pero eso implica, Eso implica un montón de cosas. Me llega el otro día un mensaje al celular de alguien que no sé quién es al WhatsApp. ¿Querés un trabajo parcial? Podés ganar hasta 100.000 pesos. Tenés que escribir acá. Si es para jugar al tenis, me noto que no sé. Quería aprender. Y la marca no. Claro, bueno, dije, mirá qué loco, ¿no? Como la mente, Sí. pero contame la otra parte. No, yo ni quiero que me Parcialmente no vas a respirar más, no vas a Gracias. vivir. o vos que estás dejando de dar clases a la cantidad de alumnos que dabas antes, también eso implica. Un montón de cosas. Y no es cómodo. Claro. No es cómodo, no es absolutamente cómodo, porque además pensá que uno tiene una familia, tiene que pensar. No es cómodo. ¿Y qué te achicás? ¿Y cómo la vivís? ¿Cómo podés? Bueno, yo lo que a mí me enoja, no me enoja, bueno, veo a mis hijos que están eligiendo quizá ese estrés de tener más trabajo, de correr, porque aparte quieren estar en casa y llevar a los chicos al colegio y quieren todo, y no te da el cuero para todo. Entonces ahí viene gasqueca, cansancio, o bueno, pidiendo esos auxilios que uno se acomoda con la ayuda de los abuelos. Pero es más sencillo todo. Igual la plata no les alcanza, porque compran más cosas, pero bueno, es el proceso de esos condicionamientos de los otros. Uno no los puede cambiar. No. Bastante laburo está con uno mismo. No, tampoco. Y aunque pudiera, no puedes. No, Claro, no debes. No, no se Pero puede. no, que no podés. No, Eso es una decisión de cada persona. claro. Igual. Pero esto que uno después devuelve bondades, porque estamos trabajando para. Ellos capaz que no lo ven así, o no sé, ¿viste? Ven que uno hace lo que quiere, como que yo llego a esta etapa y soy libre de hacer lo que quiero, ponerme esto, regalarme esto. Ya después les cuento qué va a pasar en el transcurso del tiempo. Pero bueno, Pero se quizás genera. la visión errónea ahí era ver que en algún momento vos no eras libre de hacer lo que querías. ¿Cómo puede ser eso? Claro. ¿No? ¿Eran tus dueños? Que ¿Qué es muy sucedía? curioso Ahora no es que cuando son uno puede ver, yo digo por la historia personal, ¿no? Los dos modelos, en el sentido de cómo creamos una realidad y también cómo la podemos desarmar. Bueno, ¿y cuál es la realidad? La que no tiene. No, la realidad que vos tenés que entender es que la realidad tiene ese movimiento constante. Y que cuando vos intentás hacer una acción para mantener una imagen, vas a sufrir. Entonces, si nosotros esto lo llevamos, por ejemplo, al ejemplo que vos estás dando, Sí, tus hijos a vos siempre te vieron con determinada actitud. sí, Esa actitud, en general, en la mente de la persona, produce que mi mamá es así. sí. Cuando tu mamá empieza a hacer otra cosa, Es mamá, te veo mal, dejaste de ser como... Y vos le puedes decir, bueno, mirá, durante un tiempo eso sí fue útil, ahora eso cambia. Bueno, puede no gustarte, tenés todo el derecho de que no te guste. Pero la vida es más rica. Entonces esto hace que se revalorice mucho el asunto de las decisiones que uno toma. Sí. Que muchas veces cuando nosotros decidimos, no decidimos. Actuamos como animales, Claro. bajo un impulso. ¿Sí? Entonces, vi una torta y me la comí. Me rebotando duele la contra panza. ¿Y por qué? No, que a mí me encantó, tenía hambre. Bueno, yo voy a comer una banana. Sí. Muchas veces nos pasa eso. muchos. Cuando hablamos y decimos una cosa que no queríamos decir,
con respecto a aceptar decisiones del trabajo que después lo lamentamos, lo que vos hoy mencionabas de la de tu prima. del Ay, ciclo sí, cultural. estoy con esto, digo, porque ella aparte me pelea con el tema de lo subjetivo y lo objetivo, porque ella es muy planificadora, Lo que quiero objetiva. decirte con esto es que uno toma una decisión Sí, y las ramificaciones de esas decisiones uno no las puede controlar. Entonces por ahí está bueno a veces ponderar, tomarse un tiempo para tomar una decisión y ver. Pero una mente atribulada, como no puede No puede tomar una decisión. Una buena- Puede tomar, pero va a tomar una decisión que después la va a perjudicar. atribulada, como con Sí. muchas cosas, muy inquieta. Turbada. Turbada. Sí. Que la mayoría de la gente. Entonces, ¿qué es lo que suele pasar? Lo que suele pasar es que yo tomo una decisión de la cual nunca reflexioné, nunca ponderé si eso es lo que quería hacer o no, y cuando viene la consecuencia de esa decisión, No me puedo hacer no me hago responsable. responsable. Yo no esperaba esto. bueno, a mí me pasó en esto que hablamos, que lo planteé a mi prima, porque se mandó una cosa gigantesca cuando yo era una cosa ligera. También cansé. Y la devolución de ella es como que sintió con lo que yo le dije al final, como que pareciera que es tu objetivo personal el que querés desarrollar y se ofendió mal. Igual no importa porque no pasa nada, ¿no? Digamos, se resuelve, pero le quedó eso picando. Pues yo le dije, bueno, entonces esto no es lo que al principio iba a ser. Se fue a una magnitud que ni me lo compartiste, el proyecto ¿no? Llamó a gente de cultura del mundo entero, hay alemanes, y ¿qué hago yo con todo esto? Yo no voy a hacer nada, evidentemente no, bueno, no para mí. Pero bueno, también esa insignificancia de un proyecto que puede estar al alcance, ahí tengo que elaborar yo mis alcances, ¿no? Dentro de un proyecto. Pero no sé. Yo lo que creo que lo que uno tiene que ver es, primero, si Me interesaba la magnitud de conseguir espacios para que todos compartamos de distintas áreas, un bailarín con un escritor, con alguien que narra, con un cantante. yo lo que creo que uno tiene que tener, primero, plantearse si tiene ganas, deseo y energía para esa empresa, ¿viste? Hay yo, algunas, voy a ser muy diplomático. Hay un texto que leí una vez de Thich Nhat Hanh, que él hablaba de que lo primero que él dice, creo que está muy bien, que él dice que la cosa más importante que puede pasar en la vida, hay dos cosas importantes, nacer y morir. ¿No? Dos cosas inevitables, nacer y morir. Y que una de las cosas que menos se pondera es el nacimiento de una criatura. Michi. Que en realidad uno nunca se plantea seriamente Lo que es el nacimiento. lo que es traer un chico al mundo. Lo que es traerlo, la cantidad de tiempo y esfuerzo que va a significar, el trabajo que va a significar, la falta de sueño, todo lo que es la un crianza. niño, la crianza, ¿no? Sí, además que no son ni 2 años ni 3 años, son La La vida. vida. Por eso La vida. sí, por ahí ponerle que son 20 años en un lugar, o 15 20 años años, de o gran 18 años de gran esfuerzo hasta que la persona es una adulta y bueno, ya no depende de vos en ese sentido. Sí, hiciste bien las cosas. Esto me suena, perdón que te interrumpa, pero mi prima, Sí, como que ella sí. siente que esto es un nacimiento de este proyecto. Entonces, yo que no duermo, ya, porque se la pasó hablando con no sé cuántas, yo llamé a mis colegas cantantes, y me reprocha que ella no durmió para hablar con miles de personas cuando no era, ¿entendés lo que digo? Bueno, el nacimiento, digo, perdón, te interrumpí. Sí, y entonces Digo, lo que que es el decía nacimiento, que los yo padres quiero- no suelen ponderar eso y en algún momento se encuentra uno con un montón de cosas no deseadas. Porque nosotros cuando tomamos una decisión, ¿qué solemos ponderar cuando tomamos una decisión? Si gano o pierdo. No, La cosa imaginativa. En la imagen, claro, No. El momento. ¿eh? El momento. ¿Pero qué ponderamos cuando queremos tomar una decisión en realidad? En el me general. gusta, el satisfacción. me gusta, Exactamente, El el lado deseo. bueno. el deseo, claro. Yo quiero el lado bueno. Yo si decido esto, si me voy a comprar un Sos auto, padre. porque va a ser el mejor auto. bien, después viene el diablito que te pincha todo y te dice, ¿y el seguro? Y los La repuestos, patente. y la patente, Y el Estacionamiento. mecánico. ¿entendés? Y Y el todo esto. estacionamiento. Y si te rompen un vidrio. Entonces, toda decisión, absolutamente toda decisión, como su nombre lo indica, decisión y deseos tienen la misma raíz.
¿Sí? O sea, decisión y avidez tienen la misma raíz en un lugar. No lo había pensado. Claro. Toda decisión son No sé dos con caras. ese, pero está Y ahí. van a venir los dos. De cualquier decisión van a venir dos partes. El asunto es que cuanto más sana sea la decisión, menos impacto insalubre va a tener. Ujú. ¿Qué es lo sano? Y ahí nos vamos entendiendo por qué nos sentamos a meditar, para poder descubrir qué es lo sano. Ujú. Claro. Cuanto más yo quiero, ¿sí? Entonces me hace acordar a las estrellas del deporte. Yo quiero ser campeón del mundo. Bueno, sé campeón del mundo. Rodilla rota, desgarro, Sí, también puede decir, no puedes salir a la calle, no puedes tener una vida normal. ni hablar. Ahora, ¿y por qué empezaste diciendo esto? Diciendo, voy a tratar de ser diplomático. Si no hubiera sido diplomático... Porque lo dice un monje. ¿Eh? Porque lo dice un monje. Y entonces... Tishnathan es monje. Sí. Si lo dijera un padre todavía. Pero para decir eso tenés que haber pasado por ser padre. Ah, Y haber tomado la Haber decisión. tomado la decisión. Y haberla ponderado. O sea, de afuera somos todos Maradona. Tenés que entrar a la cancha. Lo hizo un monje que no pasó por la experiencia. Es el esa. padre. Entiendo lo que él dice y me parece que es muy acertado. Sí, yo también lo comparto y de hecho lo pensamos bien. Pero bueno, nosotros tomamos la decisión para ir a Lo trabajar. que te quiero decir es que justamente lo que me parece que es eso, uno justamente nunca pondera que sus decisiones van a traer lío. Claro, ¿No van a? Traer lío, sí, claro. porque uno nunca se quiere ver a sí mismo como una persona mala. Pero vos decís Claro. que tiene menos... Digamos, que lo dijo él, que no pasó por eso, entonces... No, y me parece bien porque él trabajó con muchos huérfanos, era alguien que se cuidaba mucho, que ayudaba mucho a los chicos de Vietnam, un tipo que participó en la guerra como cuerpo de paz, poniendo él el cuerpo de paz literal. O sea, hay anécdotas de soldados americanos matando a los monjes delante de él, amigos de él de toda la vida. Y él diciéndole, lo que estás haciendo no está bien, y no tirándose la vida del americano y morderle la oreja, no sé, ¿viste? O sea, está hablando de un tipo que evidentemente la vivió como la vivió. Lo que quiero decir con esto es que lo que a mí más me interesa de todo eso no es hablar de Thich Nhat Hanh, sino de las decisiones que uno toma. Sí, pero yo te pregunto esto porque uno no debería... Vale menos que uno opine sobre algo por lo que no pasó. O sea, Buda, cuando fue Bodhisattva, descubrió el origen del sufrimiento. Sí, no estaba Después lo opinando. vivió. No estaba opinando. Claro. No era una opinión, era una observación. Está bien, Él pero... no dijo yo creo que esto es, no, está observando algo. Está bien, di un mal ejemplo. Pero uno a veces puede opinar sobre algo por lo que no pasó porque puede ver que no es correcto, que no... ¿Cómo sabes? O que puede ver que una persona está tomando una decisión desde un lugar... ¿Cómo que sabes? Y por el condicionamiento, por las causas, las consecuencias. ¿Cómo sabes que estás viendo eso y no estás viendo tu opinión al respecto? Experiencia directa de lo que estamos la hablando. famosa empatía. No, está Pero, o bien, sea, la está bien. conclusión es que uno no debería opinar por lo que no pasó. La razón es que uno debería creer que la opinión tiene, No es más que una opinión. tiene el precio del dólar actual. No andes dando por ahí. ¿Eh? No andes dando por ahí la opinión. Claro. No No la es más des. que una opinión. Una opinión es algo que uno la da como si estuviera, la da todo el ¿Cómo tiempo. estás seguro que no es una opinión y que Porque lo Claro, ves, lo claro. que ves, lo ves, lo que vivís, lo vivís. No, que es algo más que una opinión. Que quizás no era una El opinión. punto de vista, que una de las cosas de los puntos de vista es justamente por qué el punto de vista se transforma en punto de vista. Porque tiene como origen la avidez, la contracción. Sí, entiendo. También por eso Buda, viste, que no hablaba siempre. Que fue lo que leímos la semana pasada. ¿Cuál es el momento para hablar y en qué condiciones? Lo que voy a decir es cierto. ¿Es el momento para hablar?
la persona que tengo enfrente quiere Va a escucharlo. comprenderlo. Por eso el tema de WhatsApp y todo eso es un catastrófico. Porque la comunicación viene, no sabés del otro cómo está del otro lado, la coma donde la pusiste, olvídate. Para tomar una Es decisión, vos podés observar Sí, no es cuál real, es tu no. estado en ese momento. Claro. Son interpretaciones de la Toma esa interpretación. Sí. Y cómo uno sabe si esa decisión es malsana o no, por la contracción que hay en la mente. Sí. A ver, si vos te O sentís sea, por bien, ejemplo, te sentís mañana bien. una tiene una oferta de trabajo y no tenés ganas de hacerlo. Te ¿Vas dar a cuenta sentir la contracción en la mente? Y además ya lo de sabes, que vas a no sentir tenés ganas de hacerlo. vas a sentir rechazo. Claro. Se va Pero suponete, Pero hay una pero primera- suponete que sí tengas ganas de hacerlo. Y que vos decís, bueno, sí, Se me expande siento tu mente. bien, esto es lo que tengo que hacer. Pero después vas a hacer ese trabajo y sale todo para el demonio. Sí, Y no te sentís bien. claro. ¿Quiere decir que la decisión estuvo mal tomada? No, tu intención en el momento fue sana. Después vos lo controlás la condición. Bueno, Las pero cosas en pueden ese salir. momento Y a veces tendría las que cosas como reaccionar te habitual a veces sería es al revés. como Y cuando arrepentirme siente esa de contracción. la Claro. duda, ¿Por qué? arrepentirme de ¿Por qué? por qué tomé esta ¿Por qué? decisión. ¿Por qué? Porque todo lo estamos evaluando siempre desde el punto de vista de los resultados. De los resultados, Ah. claro. De los resultados de acuerdo a qué? A lo que yo quiero. Claro. Entonces, si no es como yo quiero, está mal. Mm. No. A veces las mejores decisiones son las más incómodas. Eso te iba a preguntar de la incomodidad. Te iba a preguntar, ¿no tiene que ver entonces con la comodidad o la incomodidad? No, la incomodidad tiene que ver con que la mente está muy abierta, pero vos sabés que te va a costar sangre, sudor y lágrimas. Ok, Entonces, no. ¿Entendés? sí, Hablaba Era con justo Paula lo que recién. iba a ¿Te acordás de la guerra? ¿Vos viste la película La Guerra de los Roses? no. Sí, la de la Tremendo. pareja que se Que se mataba. termina Sí, matando sí, con la- sí, con la araña. Bueno, Sí. ¿cuál era la mejor decisión? Separarse. Irse. Pero es la más costosa Se quedan porque en la casa. ninguna los dos. quería perder la casa. Sí. ¿Te acordás? Sí. Perder Ah, la... es la de las dos minas que están operadas. No. No, eso es Esa siempre matrimonio. viva. Esa siempre Ah, viva. no. Es muy joven ella. Claro, no, es de los Claro, 80. también. Michael Douglas y la que es la esposa de Glenn Close. Ray Scott. No. La esposa de Ray Scott. Es una rubia la que trabaja en Indiana Jones. Sí, No me acuerdo el nombre. yo de ella. tampoco. Pero bueno, Lo mejor es Michael Douglas era joven. Sí, separándose, imagínate. separarse cada uno por su camino, pero no quieren ceder la casa, no quieren ceder las comodidades, no No quieren, quieren ceder- perder nada. no quieren perder Y al nada. final lo pierden todo. Y al final se mueren, Se matan. se matan, ¿entendés? O sea, es como una cosa absurda, pero es un ejemplo Para evitar la incomodidad, se- Le hacen daño a los hijos de una de manera, una manera terrible. el pobre perro pasó a mejor vida. Mejor vida, Ay, ¿verdad? eso es lo que Claro, más más me se queda dolió. con el perro porque no sabés si lo mató o no mató a El perro y el propósito. gato. Sí. El perro y el gato, claro, no sabés si lo mató o no mató a propósito. El Se gato empieza a de sembrar ella. dudas por todos lados. Está tan buena esa Todo, película. los celos, todo. Está tan buena que está bueno si vos lo ves, odio. si vos lo- Ese punto de- Si vos lo ves como si fuera una película del Dharma, decís, esto es así, está bárbaro, es muy cómico y eso son las decisiones que porque la mente esté cómoda y no perder nada, termina destruyéndose. Las decisiones, muchas veces las más difíciles, son incómodas. A veces cuesta darse cuenta. Por ejemplo, A ver. ¿viste cuando en el ¿Es darse cuenta O o hacer. aceptarlas? O aceptar. Claro, uno se da cuenta. No, pero por ejemplo, ¿viste en el retiro cuando hablábamos de las personas lunares y las personas solares? ¿Te acordás cuando hablamos de eso? Me arrepiento mucho de haber traído todo eso. Bueno, pero Yo bueno, soy yo me identifiqué mucho cuando decías que las personas lunares siempre dicen no antes que nada. Ponele. Ponele. Pero yo me súper identifiqué. No te identifiques, Violeta. No te identifiques. Pero no, porque yo digo no Bien. en general. Sí, Pero, y me pasa con las decisiones que muchas veces cuando es algo nuevo yo digo no. Pero por ahí, por ahí es al revés. Es como que se contrae mi mente, entonces como que me genera rechazo, ¿no? sí, Y por ahí que tengo que decir que sí. ¿no? No importa si decís que sí o que Yo no. decía que sí a todo y aprendí a usar la frase de déjame pensarlo. Una colega No, que hizo no una te voy a canción, decir que déjamelo sí o que pensar, no. ¿sí? De vuelta es como lo que hablábamos hace un tiempo con la música del vecino.
la acción que vos hagas para afuera. El tema es cómo. El tema es cómo está tu mente. Volvemos siempre a lo mismo. No hay nada afuera que vos le puedas prestar atención que te va a cambiar a vos. Nada. Es todo. Cómo esté la mente lo que te va a condicionar para afuera. No hay nada para afuera que te va a condicionar mentalmente. Cuando uno cree que es el afuera lo que condiciona. Mis compañeros de trabajo, hay una aversión en mi laburo. Perfecto. Hace 2 meses había una versión acá, loco. ¿Entendés? Todo reaversivo. Y ahora, ¿cuál es el discurso? Me doy cuenta que en mi cabeza eso es un insight gigante. Porque dejaste de culpar a los demás para darte cuenta de que tu mente está todo el tiempo con la libretita. Equivocado. No correcto. Dudoso. Sí. Y entonces cuando vos te das cuenta de eso, pusiste una Scania que empujaba para afuera y nunca movía la montaña, lo pusiste para adentro. Entonces el progreso en el camino, cuando uno lo hace para adentro y dice, absolutamente todo lo que me pase es mi responsabilidad, haces así. Y empezás a tener insight, tu meditación empieza a crecer a niveles agigantados. Porque no hay nada en el mundo que sea responsable de mi malestar. Yo soy el que me causo mi propio lío. Y cuando eso es así, te cambia la vida. Y eso es lo que enseña Buda. Responsabilidad. Hacerse cargo. Hacete cargo absolutamente de todo. ¿Por qué? Porque tomás decisión. ¿Querés estar mal? Bueno, está mal, decidilo. No, pero el destrato que recibo. ¿Entendés? Uh-huh. ¿Cómo me voy a hablar así? Y bueno, no me hables así. Listo, vos ya cumpliste lo que tenía que hacer. Si el otro se comporta de manera irrespetuosa, mal por él. No te lo cruzo, no lo veo. Es fácil, bajo ningún aspecto. Pero el trabajo, ¿dónde lo vas a hacer? ¿Al otro se lo vas a hacer? No. No hay manera, no se puede. El otro día me contaba una alumna de meditación que tengo, me decía que, bueno, tuvo una serie de eventos bastante duros y difíciles en su vida, y desde que está meditando empezó a obtener cambios, determinados cambios. Empezó a no arreglarse tanto, se pone la ropa que le queda cómoda, no se quiere maquillar. Me dice, quiero estar limpia, nada más, bañarme, estar limpia y estar cómoda. Dejó de usar zapatos de agujas, ¿viste? Taco agujas. Y cuando me dice, me cuenta una anécdota muy interesante, que estaba en el trabajo y vino una amiga de ella. ¿De qué trabajo? Trabaja en una oficina. Vino una amiga en un ambiente como el que trabajamos, ¿no? De oficina. Cuando viene una amiga, la mira y le dice, por Dios, qué dejada que estás. ¿No? Le nombra todos los miedos que ella tiene, ¿no? Y entonces ella me lo contaba, ¿no? Y me miraba, y cuando yo miraba dije, ¿cómo pisaste el palito? Le dije yo, ¿no? Y entonces me dice ella, muy campante y muy creyente de que no había pisado el palito, me dice, ¿sabes qué? No me importó lo que me dijo. Ajá. ¿Así? Así dice, no me importó lo que me dijo, porque le respondí, mira, lo único importante es que estoy limpia y vestida cómodamente. Y yo dije, sí, pero entraste como un caballo. Y me dice, no sé, ¿por qué? ¿Qué pensaste? Pobre ella. Dije, ¿viste cuando entraste? ¿Qué? Ahora que meditas que estás arriba de vos. Claro. Fíjense que siempre es eso. Fíjense cómo la mente siempre se acomoda y... No sabés lo que yo sé. Siempre ¿Y cuál sería la manera correcta? Y que tenga la opinión que quiera. Tener una visión pasa nada. correcta. Y que tenga la opinión que quiera. Que sos una dejada. Y si pensás eso, qué sé yo. ¿Qué importa lo que vos pensés de mí? ¿Qué quieres cambiar? Está bien, relájate. Seguí tu vida. Bueno, pero de todas maneras, así como está un abogado se especializa en determinadas cosas, uno que está estudiando más qué ocurre en estos distintos estados de la mente, de comprensión, bueno, también hay como un poquito más de autoridad para... No la hay. ¿Por qué no la hay? Porque si yo esa autoridad la tengo que expresar verbalmente, algo raro hay. Claro. Ajá. Yo tengo que entrar
algún lugar, hablar con alguien de bananas y esa persona... Me gustó, es su tema preferido. Es un tema. Para distracción. Y esa persona, yo debo emanar eso que estoy diciendo. ¿Cómo? Tengo que emanar eso que digo que practico. No, Tiene que creer. No, se me tiene que ver. Si no se ve, tengo que dar explicaciones. Te voy a contar lo iluminado que estoy. No, gracias. No me cuentes. no, Por lo que- no, eso no, pero frente a situaciones de... A mí me llaman por tus teléfono. acciones, Sí, tus acciones van a ser las que determinan. porque a mí Lo me que llaman está para pasando. pedirme disculpas por teléfono por alguna conversación que surge en cosas que organizamos varias. Porque yo no noté nunca que me agredieron ni me... No, pero me hablan de diferentes tipos de pensamientos. Como yo no pienso como vos, porque siempre hay uno que quiere pelear al otro, cómo se fundó nuestro barrio, Está que bien. hay un... bueno, entonces yo me quedo y... ¿Viste? Digo, pero disculparte, ¿por qué? Porque dicen que yo tengo otro pensamiento, pero tampoco me doy cuenta que a veces hay otro pensamiento, ¿entendés? Entonces digo, bueno, y ahí a veces digo, bueno, mi trabajo un poco con yoga y todo, es otra tarea, no es la de fomentar o nutrir una pelea No, entre obvio que vecinos, no, ¿me está entendés? claro, todo lo Entonces contrario. siempre pones la otra Está bien, está bien, parte. pero el punto es que el trabajo acá no sería o no consistiría en tratar de masticarse uno la bronca, Sí. ¿sí? Para tratar de poner una buena cara y llevar concordia. Ah, El asunto es que esa concordia sea real, sí. Ah, Que, sí, que lo sí. sientas que la siento internamente. internamente. Hoy Sí. viene uno, te dice algo, dado que vos sos una persona importante en Parque Jazz. Sos una persona que culturalmente mueve al barrio, sos una persona reconocida en el barrio, entonces siempre nos pasa que hay algún lugar, me hace acordar el cuento zen este que es tan divertido. Ay, saca de la manga. No, ese está ahí. Es este cuentito con el dibujito que es tan divertido. Pero que si los leo que es mucho más Yo tenía que ir divertido. a una librería, no tengo nada de Buda. Tengo dos libritos chiquitos. Ya me está tentando todo esto. Hay dos historias acá muy interesantes. Que son muy cortitas. Que se las leo una. Una vez un general preguntó al maestro Zen Hakuin, ¿realmente existen el cielo y el infierno? ¿Cómo te ganas la vida?, le pregunta el maestro. Soy un general. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué estúpido te pido que seas general! Pareces un carnicero, le dice el maestro, ¿no? ¿Qué? El otro saca la espada. Te voy a hacer pedazos. Aquí están las puertas del infierno, le dice el maestro. Discúlpeme, por favor, perdonen mi insolencia. Y aquí están las puertas del cielo. Cuando guarda la espada. Agarra la espada, ¿no? Y le pide disculpas. Fíjate, ¿por qué se enoja? Porque ataca al ego. Porque le dice carnicero. Sí, es lo mismo que decirte, ay, que desarreglada que estás y qué sé yo, y qué sé cuánto, es igual. Ujú. Ajá. Igual eso que acabas de decir es curioso, porque bueno, esa es la mirada que tiene, que soy conocida en el barrio de Europera, pero ahora hay un tanguero que organiza unas movidas barriales impresionantes, pero a la barrios no la llama ni ahí, y está haciendo toda una actividad donde yo doy clases, donde hacemos la fiesta de fin. Entonces, esta gente, amiga mía, dice, como cofradías del tango, ¿viste? Que cómo va a aparecer la barrios y esto es otra cofradía que no tiene que ver. Y entonces, bueno, por eso digo, a veces estoy re tranquila, ¿no? Y este Pero, es el ejemplo. Un día el gran general Kitagaki fue a ver a su viejo amigo, que era un abad del templo Tofuku. Entonces el monje novato le dice al maestro, el gran general pide una audiencia. Yo no conozco ningún gran general, dice el maestro. El maestro sale el novicio y le dice, el maestro dice que no puede verlo, no conoce a ningún gran general. Y entonces el general se queda duro y se ríe y dice, discúlpeme, por favor, vuelva y dígale que Kitagaki vino a verlo. Bueno, lo intentaré, le dice. Ah, Kitagaki, por favor, entra. Está genial. Como lo dice. Parece de Kino. Claro.
como Doctor, el cuento ese, hay un humorista gráfico alemán, Hoffman, que tiene muchos chistes gráficos sobre música, y entonces va una pareja a la óptica, ¿viste? Entonces una pareja de muchos años. Entonces va él, el brazo, entra a la óptica y va con unos anteojos el viejito, ¿viste? Y entonces le dice que no ve. Entonces el óptico lo mira y le dice, a ver, pruebe estos. Se los pone, hace así, la ve a la mujer, se los saca a los viejos y se van. Eso es evitar el sufrimiento. No, era muy simple. Vos en Sí. el muro a veces pones chistes que yo no los entiendo. Él pone, dice, hoy es un día, y te digo, no los entiendo. Me voy a decir, contame, ¿de qué se trata? Pero no los pesco. Qué gracioso. Pero bueno, todo esto siempre tiene que ver con esto, con la idea de la imagen, la idea de la personalidad, la idea de quién soy frente a los demás. Claro. Y bueno, O cómo te ven, sin creerse uno que uno es eso, sí, ¿no? sí, pero viste, bueno, ahí donde son las sutiles trampas donde uno queda enganchado. Claro. Me quedó una pregunta. Recién hablaste de una alumna de meditación. Mm. Todos ¿Quién nosotros es? no somos alumnos de meditación. Sí. ¿Y cuál es la diferencia entre ser una alumna de meditación y lo que? ¿Por qué no está acá tu alumna de meditación? ¿Por qué no, que no podía venir? ¿Cómo se llama? No podía venir, tenía un compromiso. Hay algunos más que no estamos hoy acá. Ah, no, está bien. Sí. Yo alguna vez me pregunté, que le debe pasar a todo el mundo también, ¿por qué nos arreglamos para salir? Aunque sea mínimamente. A mí no me viene, A porque mí yo te pasa siempre lo echo un trapito. Te digo, Solo ¿eh? cuando canto, que ahí no sé qué me pasa. Pero algo, como digo, mínimamente es como... Ponerte ropa decís porque te pones No, ropa. no, te acomodar Yo la, lo único que hago. o acomodar la ropa simplemente. Mi hija sí, Y mira mi hija no toma el ascensor para bajar los 4 pisos y ir a la calle, sino. Y a mí me ven y me dicen, sos un desastre. Pero es una esclavitud, todos los días levantarse, plantarse Que un es como pelo. algo que... Mira si te encuentras Ay, el las amor de tu uñas, vida. se pinta tu ¿Qué? cara la Mira si te encuentras el manicura. amor de tu En una vida. época me dejé una barba larga, grande, así, El chino. horrible. Pero horrible. Todo el mundo me decía, ¿te dejaste la barba? Sí, le digo, es horrible. Dice, ¿por qué te la dejaste? Para experimentar algo horrible. Me quedaba la comida, ¿viste? Te Era volvía, desagradable. y te volvía, pues, si tenías hambre a la tarde. Sí, El bolsillito, la barba. pero bueno, a veces está bueno probar el Y incompleto. capaz que pasaba como el jardín tuyo, ¿viste? Le iban a las palomitas ahí. Si tenías Esas Como- cosas las he experimentado. Como el chiste de el cuento de Río Juan, ¿Cuál? que iba caminando, fue un monje zen errante del siglo XVII que tenía la barba y tenía piojos de la barba. Entonces cuando él llegaba a algún lugar para descansar, sacaba los piojos y los ponía al sol para que se airearan, se peinaba la barba, se la lavaba, se lo volvió a y poner. después se los volvía a poner. El monje loco le decía. El monje loco. En San Francisco, así, de los... Tenía, un día jugaba a la escondida con los chicos, ¿viste? Sí. Y se metió abajo de un montón de heno. Y se durmió. ¿Cómo? Se durmió. No lo encontraron No y lo se encontraron y durmió. se quedó dormido. Y el otro día a la mañana se despertó y vino el granjero que sacó el heno. Y le dijo, no, estoy jugando a la escondida. Preferiría estar jugando a la escondida. Y la del bambú es genial. Vivía en una choza y en un momento le creció un bambú. Y entonces el bambú crecía y dijo, uy, no, el techo no lo va a dejar crecer. Entonces como el monje no tenía un cuchillo adentro de la choza, entonces tenía un poquito de fuego, dijo, bueno, voy a hacer un agujerito en el techo de paja con fuego. Prendió fuego todo, mató el bambú, prendió fuego la choza, tuvo que salir corriendo. Yo pensaba recién, ¿viste cuando hablábamos
Y cuando tenés que tomar una decisión, que a veces, yo le decía, la primera reacción es que como que te surge rechazo y decís, y a veces uno, ¿cómo hacer para no caer en la trampa de decir, bueno, pero ¿y si capaz que si lo hago, sucede algo que yo en este momento no estoy viendo y entonces, y viste cuando... Eso es especulación. Claro. Yo creo que lo que uno tiene que ponderar es ¿Cómo te la sentís? propuesta. ¿Tengo energía yo para hacerla? Ujú. Eso que quiero hacer lo quiero hacer con una actitud bondadosa. Verdaderamente es para compartir, verdaderamente es para que haya mayor alegría, va a ser algo que va a traerme calma mental o alegría, o por ahí no calma, pero me va a traer alegría. Y eso es una cosa, Sí. Está bien. el hecho de hacerlo. Sí. Pero si vos te fijas bien, la mayoría de las veces nosotros tomamos decisiones no en relación al cómo vivimos el proceso, sino a lo que esa acción, al resultado me va a dejar. Sí, verdad. ¿La voy a pasar bien? Porque, claro, No, no la voy a pasar bien, es que voy a obtener Ni yo, siquiera. no durante el Claro. proceso que va a pasar. Entonces, te doy el mejor ejemplo. Vamos de vacaciones. Claro. ¿A dónde? A Bariloche. Bárbaro. Quiero llegar a Bariloche, voy en un auto. Resulta que tengo que cambiarle las dos ruedas. ¿Sí? Sí, Tengo que revisar el motor. Negro, las bujías no te van a dar. sí. ¿Sí? Cambiarle el aceite. Ok. Para ir a Bariloche, las luces las tenés que cambiar. 100 lucas tenés que poner. Solo para acondicionar el auto. Sí. Notas común que ¿Está Sí, bien? Lo que quiero decirte con esto es, No consideraste lo del medio. no considerás que eso ya es ir a Bariloche. Claro. Claro. Eso es ir a Bariloche. Todo eso es ir a Bariloche. No estar en el No lado. estar en el lago. Entonces, bueno, pusiste un montón de guita, tomo 3 alumnos más para pagar el auto, estoy muerto, estoy agotado, mi hijo. ¿me entendés? Ah, no Me veo a mi enfermo, nene, malo, enfermo. negro, trato malo, no vamos a vacaciones porque ya no soporto Sí, nada, sí, llego al sí. último momento. Bueno, la nafta se pincha una bomba. Eso también es ir a Bariloche, Sí, entendí. ¿sí? Claro que sí. Paramos en la mitad, llegamos al otro día, yo estoy de mal humor, llegamos al lago, Hay que manejar además 24 horas. ¿sí? Llegamos al lago y resulta que en el lago te encontraste con los cordobeses que pusieron bailanta full. Puede No es pasar. el lago que vos te imaginaste. Chupando por mí. Sí, Y no es el Estaba lago en que la vos te foto. imaginaste, ¿entendés? No es el lago del póster. Porque el lago del póster no tiene cordobeses con bailanta. Con cuartetazo. ¿entendés? Para ellos es las vacaciones son el cuartetazo. Y bueno, para vos es el un silencio. bafle así. ¿Entendés? Hay un videíto de que van una parejita en el auto y dice, quiere estar en la playa, ¿verdad? Y la chica empieza a decir, yo te hago la playa. ¡Churro! Sí, sí. ¿La viste? No la vi, pero ya me dio gracia. Y eso es lo que yo siento en la playa. Lado B de la playa, ¿viste? Para mí la playa es Lo eso. que, lo que contaba Fede me hizo acordar de la Pulaski. El lado B de las decisiones que uno toma. Yo Claro. lo único que pienso es en el lago y todo lo otro. Moldaski también es tiene decisión. un cuento de la Se mujer. imagina la playa. Estaba en 11 con la mujer. Premiado. Esto es carísimo, vamos a comprar todo a Miami. Y Moldaski mira a la mujer. Dice, y nos fuimos a Miami. Y fuimos. Mi mujer, yo, los dos pibes, así que ya subí al avión, ya gasté $10.000. Mirá el ahorro que hice, dice, para ir a Miami a comprar las cosas. Claro, y aparte Porque era re caro. para estar dentro de un shopping, te vas a estar. Hasta Miami para estar dentro de un shopping. ¿Entendés? Entonces todo eso es la decisión. Claro. A ver, yo quiero. Sí, es verdad. ¿Entendés? No, y yo lo pensaba, mirá, con algo mucho más sencillo, ¿viste? ¿Qué sé yo? Pero digo, Cuando te las invitan vacaciones a una fiesta o a una Claro. reunión, ¿viste? Yo decía, no tengo ganas, no quiero ir. Bueno, pero capaz que voy y la paso bien. Todo eso. Obvio. Eso es típico. Man, Obvio. y te terminás mandando sin ganas, Obvio. Y la pasás la como. pasás mal. Y de repente en la mitad de la noche pasa algo excitante. Sí. ¿Entendés? Y ahí decís, menos mal. Menos mal que vine. Ajá. Y entonces, ¿qué ocurre? Siempre viene el diablo y pone la cola. ¿Será o no será? ¿Y sabés qué es eso? Para mí, debilidad mental. ¿Cómo se llama?
¿Tengo que ir o no tengo que ¿Tengo que ir? ir o no? Siempre viene la A duda. mí eso siempre me pasa. Porque me voy a perder de Voy a algo. perder Si no de voy, algo. me pierdo de Porque algo. a veces me ha pasado que digo, no, menos mal que me escuché y me quedé en casa, yo qué sé, y por ahí fui y me pasa eso, Sí, menos bueno. mal que vine. Sí. Y a ver, continúa. Yo lo que creo es que para mí, no importa lo que haga. Ahí es donde le damos demasiada importancia a lo que hacemos y demasiado poca importancia a lo que está pasando, a lo que es el precursor de la acción. ¿Entendés? No importa si lo que pasa es divertido o no, cómo está mi mente cuando voy. Claro. Fíjate que cuando voy así, ¿qué es lo que estoy esperando? Que me pase algo bueno a mí. Sí, claro. Estoy esperando que el mundo me satisfaga. Sí. Y si el mundo me satisface, ¿de acuerdo? Qué bien que hice en venir. ¿En serio? Y ahí es donde vos entregás tu soberanía. No, yo voy porque yo tengo para aportar alegría a donde voy. No porque estoy esperando que el mundo me dé Claro. alegría a mí. Clarísimo, claro. Es porque es la expectativa. Exacto, estoy esperando iluminarme. Tranqui, sentate, ya te van a traer café. Para mí eso es iluminación. ¿no? Seguí esperando ahí. Seguí tranqui, si pasaron 50 años. Quédate tranqui, seguí esperando, te va a llegar, no te va a ningún problema. En 13 eones. Quédate tranquilo, en algún momento te vas a dar cuenta que no podés estar esperando. Que esperar es depositar una esperanza en algo externo donde vos no te das cuenta que la esperanza es una insatisfacción a algo que está pasando en el presente. Es un ligero rechazo a algo que está pasando. Eso que estás sintiendo vos lo rechazás porque no es insatisfacción y estás esperando que una fiesta te satisfaga. En cambio, si vos soltás la insatisfacción en ese momento, decís, ¿sabes qué? Vamos a pasar un rato con amigos. Y listo. Y listo. Y ya la cabeza. Porque ya la cabeza es otra. Entonces vas a la fiesta y decís, ¿sabes qué? No, me voy a dormir. Da igual si vas o no. No es el asunto. El asunto es la debilidad. Es esa debilidad mental. Total. Es creer que el otro te va a llenar a vos. No, el otro no te tiene que llenar. Total. La fiesta no te tiene que llenar. Bariloche no te tiene que llenar. Yo me quiero ir a la montaña a iluminarte. Iluminate en Santa Fe y 9 de julio. Sí. ¿Para qué necesitas la montaña? Sí. O elegir la montaña y punto. O claro, andá a lo mismo. No llegues a la Claro. montaña y diga, no hay un bar. Aparte, Malaramsi tiene les cuento una anécdota muy O interesante estoy en la montaña y no me ilumino, ¿qué pasa? de un, No hay un bar. ¿No te ha pasado? de un practicante Sí. coreano en un retiro. Sí. En un retiro de 10 días que él fue a dar a Corea. Este hombre venía practicando Zen, tenía un trabajo de concentración muy grande y cuando empieza el retiro, llega al octavo yana en el primer día. El tipo que meditaba hace mucho tiempo, pero le cambió un poco la práctica con el paso de relajar y la meditación hizo así. Y la verdad sí, muy bien, está muy bien. Estás muy cerca de experimentar el Nirvana, está muy bien. El segundo día, tercer día, el cuarto estaba completamente estancado. Porque era muy fácil. Por saber que estaba que llegó ahí. Estaba estancado, Sí, Miren, se miren, obsesionó. escuchen. ¿no? Entonces estaba estancado. Entonces Varanasi le dice en un momento, viene este hombre enojado. Y le dice, usted, le dijo Varanasi, usted me dijo lo que me dijo y ahora no puedo seguir. No, me quedo ahí. Y Varanasi ni se hizo cargo y le dijo, hace una cosa, la próxima vez que te sientes, pregúntate qué es lo que te está deteniendo, qué es lo que te está conteniendo. Al día siguiente vino el tipo completamente cambiado, sin el enojo de nadie, se me di cuenta que lo que estaba esperando en Iván. Estaba esperando que me pasara. Y esa actitud es re cotidiana. Recontra cotidiana. Es depositar la responsabilidad de mi bienestar en circunstancias o personas. Es como la anécdota de la que les contaba ayer. Bienestar o malestar. Sí, lo que fuera, no importa. Yo canto mal o canto bien por vos. Claro. Pero Claro. Sí, la lo que culpa nunca veo es mi actitud. Sí. Y es una trampa muy común esa, que nos hace dudar. Es muy típico en los adolescentes eso, sobre todo se ve eso. ¿Vieron? Vamos a la fiesta y después el adolescente se termina mal. Porque está probando. Es parte un poco de la edad, tiene que experimentar. Sí, pero ¿No? Bueno, los 37 también pasa. Claro, el asunto es ese. El Hay asunto es- adolescencias muy largas. Claro. Ten en cuenta que si vas a ver 120, No, el Si asunto vas a es un 120 poco a eso, los ¿no? 40, Que uno agarra y 36. deposita la alegría o la comodidad en el exterior. Claro.
Hacete el responsable vos. ¿Querés el Ferrari? Comprate el Ferrari. Yo tenía un compañero de Aikido, Sí. que me gustaba mucho practicar con él, que él había hecho un voto de joven. Dijo que iba a trabajar hasta que consiguiera $1 millón. Y lo estaba haciendo. Estaba casado con un pibe y había que ajustado 800.000, le faltan 200.000. Así practicaba, Era, no hablaba una palabra, una máquina. Ya. Y también una máquina de hacer esto. Ya. Sí. ¿Está mal? ¿Está bien? Yo lo admiraba porque determinación. Y eso tiene algo muy bueno. Sí. Tiene algo muy bueno. Lástima que lo enfocó para ese lado. Después no sé si está bien, es eso. Después, bueno, verá lo que eso pasa, digamos, ¿no? Y los hijos se lo van a agradecer, le dejan herencia, cosas. Hay que ver cómo es el hijo, ¿viste? Hay que ver qué es lo que pasaba. Pero digo, es algo muy importante por eso, que la determinación nos ayuda mucho a veces a decir, a ponderar sobre nosotros. Yo me determino, pero para determinarme tengo que ver qué estoy sintiendo. Yo no puedo determinarme en el aire. Tomo la determinación en el día de hoy de no tomar ninguna vida y no hacer daño a ningún ser viviente. Pero yo tengo que sentir eso. Yo tengo que ponderar, ¿está mi mente así? Tomo la determinación de no tomar lo que no me es ofrecido. Tomo la determinación de no mentir, no decir palabras agresivas, no calumniar y no hacer chusmerío. Pero yo tengo que saber mi mente. Si mi mente está así, lo más probable es que no lo pueda, mi determinación sea débil. Entonces viene cualquiera, ¿no querés venir a una fiesta? ¡Pomba, vamos! Porque mi mente está volando. Porque yo no estoy en contacto verdadero con lo que me está pasando. Estoy rechazando ese presente, haciendo fuerza para empujarlo, y las decisiones que termino tomando terminan siendo malas. A la corta o a la larga. En el medio de la noche me pasó algo, tomé de más, hice algo que no debía, Abrí la boca. abrí la boca, dije algo que no tenía que decir, me discutí con otro. Y sobre todo te acostumbras a no tomar decisiones. O sea, Y todo el tiempo es entonces lo la que culpa es de pinta, tal lo que cosa, pinta. la culpa es de tal otra, la culpa es de... Sí, sí. Y uno va como bola de un lado al otro, de un lado al otro de la mesa. Sin consistencia. ¿Viste? Ujú. Entonces ahí es donde viene esto que dice Buda, ser vuestras propias islas. Claro. Nuestras propias Islas. islas. Y en cierta forma eso se ve, digo, lo hablaba el otro día con un alumno de canto, que por eso los ingleses o los americanos son la cultura dominante, porque son fuertes, mentalmente, son muy fuertes. A veces lo usan para cualquier lado, pero andá a hacer de cambiar de parecer a un americano. O un chino. O a un chino. Pensaba lo mismo. Andá a hacer de cambiar de pensar. Olvídate. Olvídate. Son muy fuertes mentalmente. Ellos determinan de eso. Y a mí siempre me llama la atención. Ellos inician un proyecto y en 2 años tienen un centro, que recibieron plata, tienen construido un montón de cosas. Nosotros acá determinamos algo. Dale tiempo. Y a los 3 años se te acabó. El otro día le preguntaba al chino de la vuelta de casa. Tiene tu edad más o menos. Sí. Casado, un chico. Julio, le digo, ¿qué onda? ¿Te tomás vacaciones? No, me dice. Un día, 2, 3. No, 3 no, en el año. 3 no, 2. Digo, pero ¿qué onda la vida para ustedes? Me dice, trabajo 40, 50 años, me jubilo y sigue mi hijo. De lunes a lunes, de 9:30 a 10, todos los días. O sea, como... Sí. Y están ahí todos los días. Sí, sí, sí. No hay vida, para mí, vamos a decir. vida. No, claro que no, pero Pero bueno, con ellos respecto lo a las hacen. decisiones, no sé, yo hay veces que no sé, realmente se me presentan situaciones y dudo de Preguntale a tu intuición. Cuando te sientes a Pero meditar, no con la tendencia emocional habitual, eso creo que es lo que por ahí confunde. O sea, no tomás la decisión con la tendencia emocional habitual, porque si no va a ser la misma de siempre. Tenés que ponderarlo, como dice Fede. Detenerte y ponderarlo. preguntale a tu intuición. Cuando te sientes a ¿qué es meditar, ponderarlo? cuando te sientes a meditar, preguntate. ¿Tengo que hacer esto o no?
¿Sí o no? Y vas a ver que la respuesta viene. En la meditación. O fuera, en otro momento en el día. Yo me hice la rodilla, ¿viste? Hace 3 semanas, un poquito más. Ese día, mi intuición me dijo, no vayas a entrenar. Pero me lo dijo así, ¿eh? ¿Qué hizo el pibe? O jugar. Vamos a entrenar igual. Un poquito de judo no viene nada mal. Crack. Pero fue como si tuviera algo en al lado, ¿eh? Negro, sobre hoy. Anda al sobre. Y yo fui y sentía que no era el momento. Pero dije, bueno, voy tranqui. Y yo estaba tranqui. Pero evidentemente mi cuerpo no estaba para eso. Se paga. La estupidez se paga. Claro. Pero en ese momento, ¿Viste? cuando estabas yendo por el lugar, tu mente no Cuando observaste. yo dije, sí, cuando yo me vino eso, dije, bueno, voy a arrancar el auto. Y voy a ver cómo, porque tenía que pasar por acá sí o sí. Voy a ver cómo me siento. ¿Sabes qué me pasó en el olvido? En el medio me olvidé. Te olvidaste Me de olvidé observar. de observar. Es decir, dejé de prestar atención. Me olvidé. Llegué allá, Y me fue en bajé, automático ayudo. me bajé, fui y cuando iba a entrar dije, estoy cansado. Ya estoy acá. No, Sí, con la práctica corporal pasa un montón. y no me pasó Pero nada. tenés que estar todo el tiempo. Todo el tiempo, inclusive cuando dormís. atento. Y si de eso hablábamos, del hábito. Si vos tenés el hábito, bueno, voy a entrenar, a las clases no hace falta, o lo que sea, cuando uno tiene ese tipo de disciplina y qué sé yo, el día que el cuerpo no te da o no sé qué, o por ejemplo, yo que tengo como idea distinta de la de Fede, voy a poner el ejemplo al revés para que se entienda que no tiene que ver con solo una cosa. Por ejemplo, ayer yo me sentía mal. Porque me había venido muy fuerte la menstruación, me dolía todo el cuerpo, estaba realmente con dolor fuerte, y tenía que dar 3 clases a la mañana, seguidas. Y dije, ¿qué hago? ¿Las hago? ¿Las doy? ¿Suspendo todo? O sea, tomar la responsabilidad de decidir, ¿te vas a dormir? O tomar la responsabilidad de, vas a dar estas 3 clases con una sonrisa, aunque te duela hasta el pelo. Y dije, no, como siempre lo que hubiera hecho es irme a dormir y suspender las 3 clases. Hoy no voy a hacer eso. Voy a dar las 3 clases con una sonrisa. Porque doler me va a doler igual en la cama. Claro, es una decisión. ¿Entendés? Una conciencia ahí. Fue una decisión. Y entonces, bueno, tomé esa decisión. Claro. Yo las 3 clases las di lo más contenta. Me dolía todo, Me dolía, no es que no me dolía. Pero estaba contenta porque, bueno, y yo dije, yo me hago cargo. Después descansaré a la tarde o lo que sea. Lo que pasa es que a veces, como es el O sea, automático. lo importante no era darlas o no darlas. Exacto. Es la decisión, por eso te estoy diciendo. Un ¿Cómo? Buda, Es la decisión, de tomar la decisión y te responsabilizás de lo que hiciste. no tiene momentos de inconsciencia. Nunca se olvida. Y eso no tiene que ver con la voluntad de él. Ya funciona su mente así. Claro. Y eso es algo que a medida que uno va practicando en el camino, y sobre todo después de ciertas experiencias, te das cuenta que la mente tiene momentos donde está en una especie de, automática no es la palabra, pero la mente está atenta, no hay distracción. Entonces es muy fácil ver la intuición, pero también hay que continuar ese desarrollo. Un Buda no está nunca inconsciente, ni siquiera cuando duerme. ¿Entendés? No tiene inconsciente. Está siempre atento, siempre hay atención plena, en todo momento. No sueña. Puede soñar. ¿Sí? Sí, Yo puede. era tibetano del sueño, ¿sí? O sea, puede soñar, no deja de soñar como nosotros Claro. lo vemos, ¿no? Puede tener visión. Puede tener visión, pero no sueña. Yo a veces me pasó hace poco, después de una charla, tuve un sueño que tuvo que ver con el sutta que vimos, Hay mucha comprensión en los sueños. Mucho. que me di cuenta que tenía que ver con eso, que fue como una sensación que tuve, pero me di cuenta, tampoco llegué a grandes conclusiones, pero sentí como que era un Sí, un continuo. Es que es un continuo.
Bueno, nada, eso quería decir. Es un continuo, es un continuo. Lo que siempre es esto, siempre entonces lo que se termina revalorizando es esto. Es qué decisión voy a tomar. No qué es lo que voy a hacer. Sí, igual no sé. Es como, Claro, pero a mí me parece que lo que a veces nos confunde, por lo menos te lo digo porque a mí es algo que me confunde bastante en relación a esto, es eso, ¿no? No dejarte arrastrar por la tendencia emocional habitual, que siempre va a ir en la dirección que va. En pero por ese eso, momento. mi tendencia emocional habitual es decir que no. Entonces, bueno, a veces digo, bueno, a ver qué hago, digo que sí. Y bueno, y siempre Primero soltar esto y después fijarte. Y buscar un intermedio, ¿no? Porque Después decir todo que fijarte. sí tan malo como decir todo que no. Es como el extremo. El asunto es contrario. que hay que creer que tengo una pata de conejo. Mientras yo tengo la pata de conejo, nada malo me va a pasar. Yo tenía un chaleco. ¿Entendés? Me pasó eso. Eso es superstición. La superstición es una de las cosas que cuando uno entra de la corriente desaparece. Pero Ustedes por ahí no lo reflexionaron, pero seguramente en algún lugar recóndito de su mente, muchos de ustedes creen en las supersticiones, solo que no lo entienden como superstición. tipo, el universo me va a otorgar. Eso es una superstición. Fluí que siempre eso te va a llevar a algún lado. Si yo me levanto con el pie izquierdo, siempre va a pasar esto. ¿Sabes qué hago yo cuando pasa esto? Tal cosa. Eso es una superstición. ¿Por qué? Porque eso es... Lo único real es el origen dependiente. Y la superstición niega la causalidad. Claro. Dice, Claro. no importa lo que pase, esto es permanente. Claro. Y uno está lleno de supersticiones. el Yo soy destino, supersticioso. creer en el destino. Claro, Pero claro, a medida eso es que, una superstición. Depende de las condiciones, van a ser los efectos. a medida que uno va purificando la mente, ¿no? Como las condiciones cambian acá adentro, también las condiciones cambian afuera. Absolutamente. En las salas del deseo. Y eso puede, perdóname, Sí, perdón. y eso puede ser hasta en lo material Todo. de la Claro, realidad que uno totalmente. vive. Sí. Absolutamente. Y ahí vos tenés que redefinir a qué llamas vos tu mundo. Y cuánto Pero entonces cuánto es poder como vos le das al mundo exterior. empezar a confiar en el bienestar que te produce Absolutamente. la mente. O sea, Absolutamente. Totalmente. Y no hay otra. Y cuando uno se entrega a eso, y empieza a confiar en eso, y empieza a actuar de acuerdo a eso, mágicamente tu realidad cotidiana cambia. Pasan las cosas más maravillosas Y que a, nunca te y a imaginas. muchos de ustedes les pasa, les está pasando, y Mm, no lo sí. pueden creer. ¿Cómo puede ser que ahora? Porque es así, porque eso es la realidad, no lo que vos creés que es. Te desasnás, te deseducás de esa educación tan limitada que es. Claro. Simple, pero no es fácil de aceptar. Claro. Por eso volvemos a caer en la misma actitud. Y otra vez, ya lo hiciste, te fue mal. ¿Qué haces? Toma el cuerno por las astas, el toro por las astas. Vamos, hágase cargo. Definí vos y morí vos con la espada en la mano. En estas condiciones, sin quejarse ni medio segundo. Eso es pureza. Sin dobleces, sin culpables. Solo hay una responsable. Una, nadie más. El resto son de palo. ¿Cuál es la contra? Que vivimos en una cultura de la víctima. Y del victimario. Tal cual. Está recontra inflado. Por eso a veces también se pone incómodo. Eso sucede. Pero bueno. Nunca nadie se hace responsable. Ni la víctima, ni, por supuesto, estoy generalizando, ¿sí? No todo. Ni el victimario. Entonces pasa esto.
Hacete cargo de lo que vos traes y hacete verdadero. Yo me hago, no te haces cargo, decís de la boca para afuera, pero interiormente vos seguís sintiendo ese divorcio. Yo siento que soy alguien que no puedo hacer, pero de la boca para afuera me empodero. Dale, si no te sabes atar los cordones, ¿de qué me estás hablando? Sos una criatura con un palo. Andás pegándole a todo el mundo diciéndote que, pero yo estoy empoderado porque tenés un discurso elaborado, porque leíste un libro. Ah, estamos hablando de otra cosa. Por supuesto estoy generalizando, pero ustedes cuando yo les digo esto saben que está muy es muy socialmente aceptado eso ahora. Hace 10 años no. Hace 20 tampoco, era otra cosa. Van cambiando esas tendencias, esas modas, pero eso son condicionantes de nuestro pensamiento. No, me acordé recién que en las salas del deseo hay un momento, hay un diálogo. Sí, sí, un poquito de yerba, ¿no? ¿Sabes? Y que dice, yo no sé si el destino existe, pero existe la decisión. Claro. Sí, lo mismo hablábamos de Matrix, que tiene como un mismo planteo. Claro. Para mí el personaje de Matrix es el que quiere volver y lo traiciona. Exacto. Porque ese describe cómo funciona. Claro. El que quiere volver, Lo traiciona y le dice, yo está comiendo un churrasco, Bendita yo sé que esto no ignorancia. existe, ignorancia. Se pero bendita qué ignorancia. rico que sabe. Y quiero volver y quiero ser rico. Y... ¿Qué es un actor? Quiero ser un actor. Genial, ese personaje es... ¿quiere ser? Un actor. Quiero que me inserten la Matrix, que es un actor, y no que tenga ningún recuerdo de la traición que voy a cometer. Ahí te das cuenta. ¿Quién ¿Cuántos pudiera, no harían no? eso? No, claro. Si pudieran olvidarse de lo que uno el hizo. personaje. Es como Lance Armstrong, el que fue 7 veces campeón Tremendo. mundial de Claro. ciclismo. Y Oprah la entrevista y le pregunta que el tipo había tenido cáncer, había derrotado el cáncer, toda esta cosa que les gusta construir, y una fundación que ayudaba a niños, y de repente lo encontraron con doping, y que había sido 7 veces campeón del mundo, subido hasta acá, con toda la papota. Le sacaron todo, lo trataron de mentiroso, de esto, del otro, y cuando Oprah le pregunta, ¿a vos qué es lo que te molesta? ¿Haberse drogado para lograr eso o que te hayan descubierto? Que me hayan descubierto. Porque todos en el ciclismo lo hacen. Como lo hacen todos en el tenis, en el fútbol, en el rugby. Todos lo hacen. A mí me agarraron. Pero si yo levanto la tapa del inodoro, van todos. Todos están ahí. Y luego te das cuenta. Sí, está Estuvo buena la pregunta. todo en la fiesta. Sí, pues aparte la gorda no se come ninguna. Child, tell me child. Pobre señor. Se la mandó a guardar. Y Y es estuvo así. buena la respuesta. No, la verdad que es bastante patético. Pero por eso, Que un hombre de 45, 50 no, años no, pero No es tenga como la ningún sinceridad, arrepentimiento. y un arrepentimiento de esto. no, digo, ¿Por está qué se buena colocó esa- como ejemplo? Como Porque era el ejemplo héroe de los social. niños. Por eso digo que está de buena los en el niños con sentido de- cáncer. Pero lo mismo con Maradona. Claro, Pero Maradona nunca se puso como ejemplo. Jamás se puso como ejemplo con Maradona porque no entra en ninguna categoría. Maradona no es ejemplo de nada. Y él nunca se puso como ejemplo. Él fue un escándalo tras otro. Fue embajador de la UNICEF. ¿qué? Está bien, ¿Fue embajador? de la UNICEF. De la UNICEF. Está bien, pero ¿entendés lo que te quiero decir? Él mismo decía que Digo, él no apadrinó un programa de ética moral. Ya. ¿Me entendés? Porque era inimputable. No se ganó el premio Nobel de la Paz Como algún presidente. como yankee. algún presidente. Por ahí. Barack Obama se gana el premio Nobel de la Paz, ¿entendés? El país que más guerras hace, el presidente se gana un premio Nobel de la Paz. Estás cargando. Afganistán no votó a favor. Y tampoco los mismos americanos, porque hay un montón de americanos que mueren en esas guerras. Claro. ¿Entendés? Todo, bueno, ahí te das cuenta. Es muy chistoso. El colmo de la paz. Claro. El asunto es eso, es porque hay una imagen, porque uno ganó algo con él, y otra vez volvemos siempre al mismo circuito. Claro. Lo que digo que está buena la respuesta es porque te muestra así
como esto, es como Es muy loco, ¿sabes? Que cuando yo me acuerdo que vi la entrevista y lo veía él respondiendo, y mientras él decía, porque él lo dice, no lo dice con este desenfado que yo te lo dije, que me hayan descubierto. Bueno, yo en realidad, bueno, pero queda en evidencia. sí, Eso pero digo. se puso de todos los colores, se avergonzó y ahí te diste cuenta que lo que quería era seguir ocultándolo, y lo dijo de una manera como dijera, no, lo que a mí me molesta es que lo que a él le molestó es que todos no cayeron. Claro. Que él sea el chivo Pero si expiatorio. yo caigo, está Yo bien. soy la víctima de un complot. Y después te empezás a construir la historia que vos querés. No es que lo que hice yo esté mal, sino que lo hacen todos, Se así justifica, que claro. se justifica. Si lo hacen todos, bueno. Distinto es. Es como los chicos, ¿viste? Cuando los descubrís haciendo algo y dicen, no, pero él también lo hizo. Sí. O sea, como la primera reacción, yo no estoy hablando de lo que hizo él, estoy hablando de lo que hiciste vos. ¿Cómo te sentís? Mal de muchos, ¿Viste? No, pero él también. ¿no? Sí, es así. Pero es como funciona Y el bueno, mundo. pero es como, no es como funciona nuestra mente. Que Cuando eso- funciona nuestra mente, donde ahí no hay que engancharse. En el mundo no. Andá, vos quédate acá. Olvídate de la El paz mundo es mundial, olvídate de los animales, de los Vos sos el veganos. mundo. Vos sos el mundo. Vos fíjate qué pasa acá. Cuando acá estés en paz, vas a empezar a ver con otros ojos lo que te rodea. Porque este es el más difícil. Sí. Esto es lo más difícil. Porque uno vive consigo mismo todo el tiempo. Y si no, es cuando te vas a dormir que tenés pesadillas. Y bueno, Sí, yo en eso mismo pensaba, ¿vos te crees que después se va a dormir tranquilo? Y si duerme tranquilo 10 años, ¿te crees que va a dormir tranquilo todo el tiempo? En algún momento esto vuelve. Es inevitable. mirá, yo la gente que conozco Es inevitable. muy mentirosa, conocí gente muy mentirosa, Uf. que yo quise mucho. Bueno, la amo, que quiero mucho. Es una persona que la cual yo quiero mucho. Pero un nivel de patología, de mitomanía muy grande. Tiene Alzheimer. Es muy cómico. ¿No? Un bloqueo muy hay en irónico. algún lado Y, que... sí, muy irónico. Vos mentís y en algún momento tu mente ya no distingue lo que es verdad de lo que no es verdad. Se paga, ¿eh? Sí, Se paga yo concuerdo. Sí, total y completamente. ¿Por qué estas personas que uno ve, estos maestros, digo los reputados seriamente, no sé, yo veo a Vimal Aramsi, Thich Nhat Hanh, Sí, te acabaron ya. no, estoy pensando por ahí en otros que ahora no me vienen, pero Suzuki, Con coherencia, ¿no? que tienen coherencia, vos los ves aún de viejos, tienen enfermedades, pero las mentes siguen igual de brillantes, más lentos, menos sangre a la cabeza, con cosas típicas de la edad, pero cuando hablan, vos ves simpleza, No tienen demencia. no tienen demencia. ¿Qué es la demencia? Tomar lo verdadero por falso y lo falso por verdadero. Y veo otros gurúes, y cuando los ves contestar, es que es un montón de desastres, de cualquier cosa, y los ves que les cambia la cara. Están mintiendo, no saben. Y el Parkinson, Fede, que es el tembleque, ¿no? Sí. ¿Cómo? El Parkinson. Digo, te Eso pongo un porque ejemplo puede porque es, No, pero no es para decir que esta enfermedad viene Claro. porque- No, lo que te quiero decir es que no me llamó la atención que una persona que vive mintiendo Claro. Tengo una enfermedad de la tenga una vida. enfermedad mental, Claro. ¿entendés? De que termina no diferenciando la realidad. Si vos pensás en muchos políticos, Sí. ¿cómo terminaron? Sí. Con demencia. Seniles. Seniles mal, porque te es así, estás condenado. Porque llega un momento que ya no importa si mentís o no, porque lo hiciste toda la vida, Claro. ¿entendés? Es una más, una menos, ¿qué te hace? Pero te hace, políticos, empresarios. ¿entendés? Vos Claro. te das Gente cuenta, con si mucho vos hables poder. con mucho poder, y vos te das cuenta. Sí, mismo lo ves en el desgaste
de lo cotidiano. Yo trabajaba en el Banco Provincia y lo veía a Scioli al principio y al final, una piltrafa, daba pena. El desgaste, Físico, mental. totalmente. ¿viste? Ujú. Te espantaba. Deterioro. Una mentira, esencialmente, o sea, es algo que te mastica. Te va a pedir, vos comes un churrasco, te va a pedir un churrasco para esa mentira, la vas a tener que alimentar, la vas a tener que sostener. Y tenés que estar todo el tiempo de no pisarte. Es durísimo. Es un infierno, literal. Imagínate una persona que está habituada para mentir, para lograr cosas y exacerba esa conducta para seguir avanzando, entre comillas, en la vida. Y si en algún momento no sabes dónde estás parado. Está claro. Porque el mundo es esto que vimos recién. Mentalidad, materialidad, y en el medio que está relacionándose la conciencia. Pero el que miente sabe que está mintiendo. Seguro. Sí, claro. Sí. Una cosa es... Porque a veces te la dicen adelante tuyo y vos decís, Sí. "¿Me está Y te diciendo digo a mí?". más. Y sabe que sé que todo es al revés y vos decís, Y te digo más, por una cuestión familiar que conozco a alguien, Sí, yo- tiene que mentir y convencerse a sí mismo. Claro, exacto. Si no se Claro. convence a sí mismo de la mentira, no lo pueden Una cosa es actuar. que vos digas algo que no sabes si es cierto o no. Eso es chusmerío. sí, Que es recontra dañino. sí, Pero no. vos lo andás repitiendo. Y está después la mentira deliberada. Pero ustedes dos dijeron lo mismo. Vos decís, sabe que está mintiendo, pero por ahí se miente primero a sí mismo. Siempre Entonces, se para- miente, siempre. Porque Siempre te si no mentís. no te puede convencer. Pero Si en no, ese yo sé que mentirse a sí miento. mismo, Sí, ponele que Sí, me lo- llevé esta computadora. Todos lo saben. Digo, pero yo me llevé esta computadora porque Fede alguna vez dijo que me iba a regalar una computadora. Y creo en eso, y yo me la llevé porque Fede me dijo alguna vez Sí. que me iba a regalar una computadora. Y yo me la llevé. Entonces, me tengo que creer que lo que él dijo era Y que ley es justo. universal Claro. y que es justo que yo me la lleve. Y te ofendés Bueno, y te lo realmente crees, si te por eso dicen que que lo no. Claro, terminás claro. creyendo. Pero No sé sé, si en te el interior reconoce que sé que Pero me está todo mal. eso no significa... Que no tengas No podés remordimiento romper- por llevarte la No podés computadora. romper con tu voluntad el karma. Si Claro. no sería fácil, todos seríamos iluminados. En algún lugar sabes que está mal. El karma te pasa por encima como un tractor. No está. importa lo que vos creas o no creas. El karma es un tractor y no hay nada, no hay fuerza, salvo nirvana, que Sí. corte con eso. Y ni siquiera el nirvana, porque aún después de iluminado Buda, seguía teniendo dolores o cosas que tenían que ver con el karma de vidas pasadas. Vos dijiste que Buda estuvo... Hay uno de los sutras donde él le duele la espalda y le hace masajes a Nanda y le dice a Nanda, deja, esto tiene que ver con cosas de vidas pasadas, déjame que me recueste. Y descanso. Acepta eso. Ya no genera más semillas. Pero lo que está, Lo que está. lo que está. Por eso, cuando uno vive el nirvana, siente el alivio que siente, que corta las cadenas, se corta el nirvana, siente ese alivio, porque gran parte de todo ese karma queda, se empieza a estar completo. Generás menos ya. ¿Por qué? Porque tus acciones son más puras. Entonces ya se va generando cada vez menos. De ahí la insistencia mental. Como la forma más fácil y accesible para poder alcanzar eso. Y todas esas otras discursivas, meditaciones discursivas, entonces ya todo esto tira todo a la borda. Porque es ¿A mucho qué más llamas simple. meditaciones Y cuando discursivas? son dirigidas, ¿viste? Te No. dicen, no, Está bien, son prácticas que te pueden traer tranquilidad, calma, está muy bien. Sadhana, la onda, ¿cuál? En las que estudiábamos en la facultad, o, Sadhana, con el librito de Sadhana, por decir algunas, ¿no? Hay un montón. Mismo Ismael Gil, nombro a ellos como algo, ¿no? No Pero importa, no- por ahí son cosas que te ayudan a desarrollar ciertos factores mentales, te traen calma. No digo que no sean útiles, el punto es, Pero no nada que ver con esto. no están dirigidos a lo No es mismo. el mismo objetivo. No es el Claro. mismo objetivo. Es otra cosa. Mal bien no se juzga. Pero se titula igual, te ponen el título, meditación, pum. Está bien, puede ser una meditación. Es una meditación, solo que dirigida o orientada de otra manera. Una meditación unipuntual es una meditación, pero no te conduce al nirvana.
Es un Es puntual. unipuntual. Ahí Es está. unipuntual. Ahí menos. ¿Qué es Esa- una meditación unipuntual? Lo que a veces te pasa a vos, que te sobreconcentras en algo. ¿Está mal? No, pero te puede traer dolor de cabeza, podés desarrollar otras cosas, y está bueno practicar eso, practicarlo, ¿por qué no lo vas a practicar? Mientras no te traiga perjuicio. Pero no es la meditación que enseña el Buda. Claro. Eso es lo que hay que tener en claro. No hay práctica buena o práctica mala, hay mala aplicación. Pero la verdad, Adot, no sé, ¿te acordás de Adot? ¿Conociste a Adot? Años y años que toda una comunidad llena de Adot y que estás en el mismo. Esto te cambia la vida. Voy a eso, ¿no? Que estas prácticas son muy concretas, muy Son visibles, son muy claras- visibles, son muy claras las palpables. son claras las instrucciones, tienen una base de enseñanza muy sólida, porque están diseñadas por un Buda, y lo que Y se puede probar se empíricamente. puede probar empíricamente. Claro. Si lo que vos decís es en relación a, además a lo de que alguien te guíe mientras vos meditas, Sí. cuando alguien te guía mientras vos meditas, obviamente te distraes continuamente, le tenés que hacer 6 R's a la guía. Claro, Por eso se puede hacer una vez para entender la instrucción de lo que de lo que vas a practicar, pero no se puede hacer todo el tiempo. Es como una cosa que no se entiende cuál es el trabajo. No se entiende qué es distracción Ahora, y vos si qué te es relajás, objeto de que meditación. querés pasar Está un bien, momento ¿se entiende? tranquilo, está bárbaro que hagas eso. Pero la gente en general, pensar en lo que le dice alguien, que esa es la meditación ahí, es pensar en lo que dice el guía, te relaja, porque en vez de pensar en qué odioso es mi compañero de trabajo, pienso en el bosque, donde hay no sé qué cosa, Lo y mismo, me el doy Gran todo un Zafita escenario. tiene las meditaciones del árbol con el tesoro, ¿viste? Por eso, Sí. por eso. Pero pensás en todo eso, que es parece son lindas imágenes, o Sí. te inspiran, o lo que sea, y no estás pensando en cosas que por ahí te hacen daño. Entonces en ese momento te sentís mejor, te da calma, como dice Fede. Pero en el sentido de lo que nosotros estamos practicando acá, le tendrías que hacer 6 R's a eso porque es una distracción. O Seis tomarlo por como, cuánto. tomarlo como una práctica que es distinta. que En nada más. para eso, con ese objetivo. Y punto. Ese es el objetivo. Bueno, vamos a Sí. compartir esto, Dale. ¿sí? Y así hacemos la última meditación. Que los que sufren sean libres de sufrimiento y que los aterrorizados intrépidos sean. Que los afligidos se despojen de todo dolor Y que que todos los seres encuentren alivio. Que todos los seres compartan este mérito que así hemos adquirido para el logro de todo tipo de felicidad. Que los seres que habitan el espacio y la tierra, devas y nadas de gran poder, compartan este mérito nuestro y que por mucho tiempo protejan la dispensación del Buda. Muchas gracias. Gracias. Entonces, ¿Cortás ahí? Si por ese